Hola a todos. Agradezco enormemente haber contado con mi presencia. Fui parte de esta universidad durante un tiempo y siempre es muy agradable volver a lo que fue mi hogar. En esta presentación venimos trabajando, siempre voy a hablar en plural porque somos un equipo. Hay veces que lo coordino yo, hay veces que lo coordinan otros compañeros. Pero en esta presentación he intentado realizar un esfuerzo extra y todo lo que se va a exponer aquí son nuevas aportaciones que serán publicadas de aquí a un futuro próximo. Bien, va a ser una presentación tipo clase, así que ya les digo que era una pequeña introducción. Luego hablaremos un poco de los modelos de confort adaptativo en el marco normativo internacional. Veremos un nuevo concepto que les traigo hoy día sobre consumo y demanda energética adaptativa, que se lo voy a intentar demostrar mediante dos casos de estudio, una vivienda social y un edificio de oficinas, y luego las implicaciones en cuanto a pobreza energética. Todo el tema de cambio climático y calentamiento global está implícito en cada uno de los apartados, lo irán viendo. Y como último veremos unas pequeñas conclusiones y futuras líneas. Es indudable que el ser humano siempre desde sus inicios ha intentado modificar las condiciones del medio natural mediante la arquitectura para conseguir unos niveles aceptables de confort. Les traigo la imagen de la portada del libro de Marc-Antoine Leboyer, donde se ve esa arquitectura primigenia, esa arquitectura de la supervivencia de la cabaña, donde nos resguardamos de las inclemencias del tiempo mediante un espacio construido, ¿no? Haciendo referencia también a la parte del simposio que tiene componentes japoneses, esa arquitectura de la supervivencia o de la pervivencia fue transformándose a lo largo de la historia hacia la arquitectura del confort y hacia la arquitectura y a la transformación del medio natural para, mediante espacios de reflexión o cubiertas que nos protegen de las inclemencias del tiempo, tener unas condiciones interiores favorables para, en este caso, oración y les traigo el ejemplo de Ryoanji en Kioto. Bien, luego, a lo largo de la historia, no vamos a hacer un proceso complejo, pero a lo largo de la historia, el gran hito del cambio de tendencia a este medio natural fue la revolución industrial, donde aparecieron los sistemas activos, donde aparecieron una serie de condiciones más mecánicas, más industrializadas, que transformaron ese concepto, permítanme que diga bioclimático o arquitectura eficaz, hacia una arquitectura más activa, más consumidora de energía en este caso. Bien, se han sucedido diferentes condiciones en cuanto a la falta de entendimiento de este medio natural para, una vez que se ha desvinculado la conexión entre el medio natural y el ambiente construido, es necesario volver a reflexionar sobre esto porque estamos llegando a niveles de calentamiento global y cambio climático que prácticamente no se pueden sostener de aquí a un futuro próximo. Por eso les he traído la referencia de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, donde se establecen una serie de parámetros, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Una serie de parámetros que es intentar limitar por debajo de 2 grados en 2100 el calentamiento global. Digamos que estaríamos en etapas de preindustriales. Y lo que yo veo muy difícil es la reducción de gases de efecto invernadero en torno a un 40 o un 70% en 2050 y lo que veo casi imposible es llegar a 2100 con un consumo o una emisiones cero, ¿no? Además, este acuerdo se ha puesto en marcha hace poco, el año anterior, con el acuerdo de Polonia, que va avanzando, ¿no? Además, decirle que el sector de la construcción aproximadamente, como decía el profesor Altomonte anteriormente, supone un 30-40% del consumo de las actividades humanas.
Y además es el responsable del 38% de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Frente al uso indiscriminado de algunos sistemas activos por parte de los usuarios, en los últimos años aparecen una serie de nuevos modelos de confort térmico en este caso, donde se considera la adaptación al medio de los usuarios, la adaptación al clima cambiante, la adaptación a las condiciones exteriores del clima. Aquí tienen un ejemplo de una norma internacional de SRAE, la 55 de 2017, donde en una franja, digamos, aquí abajo estaría la temperatura media ponderada exterior y aquí estaría la temperatura operativa interior de un espacio concreto y aparecen una serie de líneas donde en esta parte intermedia estaríamos dentro de unos niveles aceptables de confort. Bien, esto se traduce en una tendencia de dos rectas y luego bajo 10 grados y a partir de 33 grados y medio vuelven a aparecer unos parámetros estáticos porque se entiende que a partir de esas temperaturas, basado en estudios estadísticos, es necesario la aplicación de sistemas activos, sistemas que nos acondicionen parte de ese ambiente exterior. Al igual que esa normativa americana, ha aparecido en los últimos años también una normativa europea que está en cambio ahora. Hay un proyecto de norma que la actualiza, donde incluye no solamente la tolerancia del porcentaje de personas satisfechas e insatisfechas, sino también las categorías de expectativa. Es decir, hay 3 niveles de expectativa y aparecen también ese rango. Hay niveles más específicos para edificios muy singulares o edificación existente que puedes tener. Lo que han buscado esta normativa, que tienen un estudio extensivo internacional y monitoreado muchísimos edificios, es ver cómo las personas se pueden adaptar al medio y solamente utilizar ciertos sistemas activos en situaciones que salgan fuera de los límites de confort aceptable. ¿Ya? O incluso, en este sentido, nosotros en nuestro grupo de trabajo desarrollamos un modelo de confort adaptativo en base a los anteriores, pero con carácter propio, para la región del Biobío, en base al proyecto Fondes y postdoctoral que les anuncio. Donde la parte inferior, a partir de 12 a 5 grados de temperatura, tomamos la respuesta de 800 viviendas sociales y vimos cómo se comportaban los usuarios a esa inclemencia de temperatura. Hay mucho margen de mejora, mucha dispersión en datos, pero sí que pudimos observar que no eran los mismos que nos marcaban los estándares internacionales. Así que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Altomonte, de sistemas hay que buscar modelos de confort que sean más centrados en el usuario y no aceptar estándares internacionales. Ya. Esto parece que está más o menos claro, el tema del confort. El problema está en que hasta esta diapositiva que les pongo, al menos si alguien lo ha conseguido que me lo vuelva a decir, no se puede medir el consumo de energía en base a la aplicación de estos modelos, porque la rutina de cálculo es tremendamente compleja. Actualmente, cuando simulamos o cuando realizamos una predicción de consumo energético o de demanda energética, lo hacemos con varias consignas estáticas. Hemos conseguido, por fin, implementar los modelos de confort que le he puesto anteriormente con sus algoritmos mediante simulación dinámica con una línea de comando escrita directamente en un programa de simulación que es Energy Plus, digamos que el motor de cálculo más avanzado que tenemos a la fecha. Hemos conseguido introducir esos algoritmos de confort adaptativo para poder predecir cuándo consumimos o no consumimos energía una vez estando fuera de esos límites. Además, hemos proyectado estas opciones en el año 2020, 50 y 80 con el modelo del Hadley Couple Center, que tiene en cuenta el escenario A2 de gases de efecto invernadero, que es el más propenso o el más extendido en la comunidad científica para países con desarrollo medio alto. Les traigo el ejemplo de España, que van a ser los dos casos. España tiene actualmente 12 zonas climáticas,
que se separan en severidad climática de invierno y severidad climática de verano. La severidad climática de invierno está, digamos, categorizada de la letra A a E, siendo el E el más desfavorable. Y la severidad climática de verano, de 1 a 4, siendo el 4 el más desfavorable. Con lo cual, de donde yo soy, que es Sevilla, tenemos que la severidad climática de verano es la más alta, vamos a tener temperaturas más altas. Y, por ejemplo, en Soria, donde el invierno es más duro, ¿de acuerdo? Y en verano se comporta también de manera mucho más suave. Esto me parece interesante porque después verán, en el caso de la oficina que les traigo, que lo pusimos en 3 zonas representativas. La B4, la zona de Sevilla, que es la más, digamos, la más penalizada en verano. La D3, que es Madrid o Albacete, que es la parte intermedia, digamos, y la E1, que es Ávila y Soria, más o menos, que son las zonas, digamos, más frías. Este caso de estudio que les traigo, ya les digo que no está en ningún lado, es un caso novedoso, lo hemos hecho hace poco, estamos trabajando en ello. Es una vivienda social de España de los años 1970. En esta franja, entre los 60 y 80, se construyeron más del 58% de las viviendas sociales en España. Y tenemos esta cantidad de viviendas existentes que apenas tienen sistemas de aislación, porque no había, en este caso, normativa reguladora de aislamiento térmico, y vidrios simples, y bueno, una distribución normal. Bueno, metimos y simulamos esta vivienda, la cotejamos con los resultados actuales, con la monitorización, y validamos, con un proceso de validación de ASHRAE Guideline 14, que se estaba comportando como teníamos simulado. A partir de ahí podíamos hacer todas las pruebas que quisiéramos, porque ya el modelo estaba validado. Pues bien, si suponemos que la vivienda no tiene ningún sistema activo funcionando a lo largo del año, podemos observar que ya introduciendo cada una de las horas del año de la temperatura interior de la vivienda en esos límites de confort que les expliqué anteriormente, podemos ver cómo actualmente hay una zona que queda por debajo, más fría, y una pequeña zona que sobrepasa esos límites, más calurosa. Con lo cual, nuestro objetivo, mediante la simulación, es intentar que estos puntos que sobrepasan los límites superiores e inferiores queden dentro mediante el uso de sistemas, en este caso activos, o otro medio que nos consiga adecuar el ambiente interior. Fíjense que en 2080 el resultado es increíblemente diferente. Y yo cuando compro un equipo o cuando diseño un espacio construido, intentamos siempre que tenga una durabilidad en tiempo, al menos 50 años, ¿cierto? Pues fíjense cómo van a desaparecer sistemas de calefacción y van a aparecer sistemas de refrigeración mucho mayores, con lo cual es conveniente prever ese incremento de temperatura, ese incremento de cambio en los espacios. Como ya les digo, yendo un poco más rápido porque ya me estoy entendiendo más de la cuenta, aquí ven un resultado más o menos igual, los límites de confort van avanzando cada uno de los meses del año y podemos ver cómo en 2080 el verano va a ser prácticamente invivible en la zona de Sevilla, en este caso B4 en España, ¿no? Fíjense cómo habría que ir acondicionando esos sistemas. Bien, nosotros tenemos en España un código de construcción que se llama Código Técnico de la Edificación, donde establece unos límites, como ya le he dicho, estáticos de 27 y 25 grados para el límite superior y 17 y 20 para el límite inferior. Bien, pues nosotros lo que hicimos es implementar eso mismo, pero considerando las tendencias de la red de algoritmos de confort adaptativo. Bueno, pues conseguimos en esta gráfica medir el consumo energético de ese elemento. Con lo cual, actualmente tenemos estos consumos de energía, ya les digo que están validados, actuales, y conseguimos reducir el consumo energético en un 57% si solamente utilizamos los sistemas cuando son realmente necesarios. En este caso, obviamente, la refrigeración toma mayor importancia que la calefacción porque estamos en una zona cálida. Entonces, nos
nos paramos a pensar. Tenemos toda una industria de la construcción basada en mejora de envolvente, mejora de aislamiento, mejora de todo tipo de ventanas, de huecos, de protecciones solares. Nos paramos a pensar, oigan, hemos conseguido una reducción del 57% del consumo solamente considerando un sistema inteligente de tratamiento de las consignas en base a la temperatura exterior, de costo casi cero, con otras investigaciones que hemos realizado. Entonces, nos planteamos, vamos a evaluar las medidas de ahorro energético actuales y lo que nuestras empresas están trabajando actualmente. Vamos a intentar poner un insuflado de aislamiento en el interior o quizá un sistema SATE o de muro de aislamiento exterior. En fin, tomamos 4 alternativas, ¿de acuerdo? Y nos dimos cuenta de que, considerando todo el costo de ciclo de vida en esas medidas de ahorro, teníamos un periodo de retorno de la mayoría con el modelo adaptativo de más de 45 años y más de 50 en la mayor parte de los casos. Con lo cual, empieza el debate de hasta qué punto hay que mejorar tanto la envolvente o tener cierto criterio de adaptabilidad climática con algunos sistemas activos. Esto es un poco controvertido con el tema de la construcción bioclimática o la bioconstrucción, pero yo lo veo como complementario, no controvertido. ¿Ya? 4 minutos. Ya. En el caso de la oficina, pues lo testeamos en diferentes zonas climáticas y también ocurrió más o menos lo mismo. No siempre el confort adaptativo tiene el mejor resultado, pero se comporta en climas intermedios, en climas que tienen condiciones de frío y calor más o menos iguales, se comporta de forma significativa. Aquí ven, más o menos, hasta aquí quiere llegar prácticamente, que era cómo conseguíamos introducir todos esos temperaturas interior con los consumos de calefacción y refrigeración pertinentes, en este caso la zona B4, la zona D3 y la zona E1, la más fría, donde ven cómo necesitamos implementar mucha calefacción para que esos puntos estén dentro. Es decir, cada zona tendrá un rango de tolerancia, pero hay unos niveles de confort adaptados a esos climas exteriores. Digamos, utilizar con conciencia los sistemas activos. ¿Vale? Esto es una última apreciación, garantizando la calidad del aire interior. Hicimos una implementación más. ¿Podemos trabajar con modo mixto? ¿Podemos utilizar la ventilación natural y los sistemas activos a la vez? ¿Podemos? Entonces, ven ustedes cómo conseguimos con las renovaciones de aire, en un momento determinado, en el presente y en 2080, en la comparación, conseguimos bajar los niveles de renovaciones de aire a lo perceptivo de calidad de interior por normativa y implementar sistemas de refrigeración y calefacción. Bueno, esto supongo que podemos discutirlo en otra ocasión o dentro de un rato porque es bastante complejo. Además, esto nos ha permitido desarrollar un nuevo indicador sobre pobreza energética. Es un indicador predictivo que veremos con más detenimiento en el workshop de pobreza energética y donde también se considera el cambio climático y cómo va a influir. En este caso, está dedicado a Chile, está centrado en Chile. Los deciles de la sociedad y cada uno de los escenarios de inflación y de tasa de precio de energía. No me quiero extender más, lo veremos el próximo día. Con lo cual, quería hacer unas reflexiones finales que tenemos que volver a la conciencia entre la arquitectura, la construcción y el medio ambiente, mediante la interacción con el ser humano. El tratamiento, que se puede llamar inteligente o eficaz, de estos elementos se puede hacer con nuevas técnicas, con un entendimiento holístico y, por supuesto, con métodos predictivos de simulación y luego cotejarlo para poder ver cómo el sistema y el feedback va cambiando. Quería cerrar la charla con una frase de Watsuri Desuro en su obra Fudo, haciendo un poco referencia a mis colegas japoneses que han venido, que más o menos centra en que no podemos entender el clima o la adaptación al medio sin la historia, ni tampoco podemos entender la historia sin el clima. Interesante. Les dejo algunas referencias que supongo que se las subirán y muchas gracias.